Una vez descubierto el electrón, pues vamos a descubrir la partícula positiva que tú sabes que falta, ¿verdad? El protón. Bien, el protón se descubre también con un tubo de rayos catódicos, pero modificado. Lo descubrió Goldstein. Te pongo el nombre aquí arriba a la izquierda. Bien, en el tubo de rayos catódicos que te estoy mostrando tenemos el cátodo abajo aquí a la derecha. Pero el cátodo, ahora fíjate que tiene unos huecos, es lo que se llama un cátodo perforado. Claro, del cátodo, como bien sabes, cuando establezco entre cátodo y ánodo una corriente eléctrica, aparecen estos electrones, denominados antiguamente, como bien sabes, rayos catódicos, aparecen del cátodo y se dirigen en línea recta hacia el ánodo. Pero claro, si todavía me queda algo de gas dentro del tubo, sabes que hacer el vacío es bastante difícil, el vacío completo. Si todavía me quedan moléculas de gas dentro del tubo, pues resulta que estos electrones que están viajando en línea recta desde el cátodo hacia el ánodo son capaces de golpear contra las moléculas de gas que todavía quedan dentro del tubo, es decir, el electrón choca contra una molécula de gas y arranca el electrón o los electrones de la corteza de esa molécula de gas. Con lo cual, si quitamos la parte negativa de la molécula de gas, me queda la parte positiva. Esta parte positiva se va a dirigir en línea recta en sentido contrario a los electrones. Es decir, se van a dirigir hacia el cátodo. Y si el cátodo está perforado, atravesarán el cátodo y me podrán dar un brillo en la parte derecha. Por eso se le llama un cátodo perforado. Claro, a estos rayos que parecen provenir del ánodo, se les llama también, aquí abajo te lo he puesto, rayos anódicos o rayos canales, porque atraviesan el cátodo perforado o atraviesan los canales del cátodo perforado. Claro, cuando se obtiene la relación entre la carga y la masa de estas nuevas partículas, resulta que para estas nuevas partículas, rayos canales, esta relación no es siempre la misma. Antiguamente, para los electrones, en el tubo de rayos catódicos, esa relación era siempre la misma y pudimos obtener la masa del electrón. Pero ahora no es siempre la misma, sino que depende del gas que hay dentro. Aún así, la masa de estas partículas positivas siempre era bastante superior a la de la masa de las partículas negativas, que son los electrones. Es decir, la masa de las partículas positivas es muy superior a la masa de las partículas negativas, electrones. Cuando el gas que ponemos dentro del tubo es el gas más ligero, el hidrógeno, entonces obtengo la partícula positiva más ligera, y a esta partícula positiva más ligera se le denomina protón. Si cambio el gas, las cargas de estas partículas positivas que aparecen dentro del tubo siempre son múltiplos de la carga del protón. Es decir, esa partícula ya es indivisible. O tengo un protón, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro, y así sucesivamente, pues no puedo tener uno y medio, evidentemente. Bien, por tanto, estos rayos canales, o rayos anódicos, realmente son partículas de carga positiva, y cuando el gas es el hidrógeno, entonces tengo las partículas de carga positiva más ligeras, y a estas partículas se les llama protones. Pero vamos a ver dónde los ponemos. ¿Dónde ponemos estos protones? Antes de ponerlos en el modelo atómico de Rutherford, vamos a ver cuál es la relación, aquí lo tengo, el cociente entre la masa del protón y la masa del electrón. La masa del protón, que evidentemente es más grande que la del electrón, 1,67 por 10 a la menos 27 para el protón y 9,11 por 10 a la menos 31, si lo divido, nos sale 1833. Es decir, la masa de la partícula positiva, protón, es 1833 veces más grande o más pesado que la masa del electrón. Por tanto, ya hemos descubierto nuestra partícula positiva, nuestra partícula negativa, protones para los positivos, electrones para las negativas. Sabemos que el protón pesa 1833 veces más que el electrón y acabamos de descubrir que la materia
tiene naturaleza eléctrica, tiene cargas en su interior, y que además el átomo, que se pensaba primero que no tenía por qué existir, ahora resulta que sí que existe y que además es divisible. Luego, la materia es eléctricamente neutra, pero la materia tiene cargas. Luego, si ya sabemos que tiene un protón positivo, evidentemente le vamos a poner un electrón. Si tenemos dos protones, pondremos dos electrones y así sucesivamente. Bien, vamos a destrozar entonces, vamos a quitar el modelo de Thomson, el del modelo de la sandía, el pudding de pasas, y vamos a ver cómo introducir ya con este protón, que ya conocemos, un nuevo modelo. Para introducir ese modelo vamos a explicar la experiencia que Rutherford hizo en 1911 con una lámina de oro. Precisamente oro, el oro es muy deformable, se puede estirar en láminas e hilos, es muy maleable y por lo tanto es un buen metal para hacer láminas muy finas. A estas láminas muy finas de oro las vamos a bombardear con unas partículas que se llaman partículas alfa. Ahora ya sabemos que estas partículas alfa son átomos de helio a los cuales han perdido los dos electrones que le faltan, por tanto tienen solamente un núcleo. Son partículas positivas. No me hace falta saber que son átomos de helio. Lo único que necesito saber es que son proyectiles que aparecen a gran velocidad desde una fuente radiactiva y estos proyectiles, que yo ni siquiera veo, son lanzados en línea recta contra la lámina de oro. Alrededor de la lámina de oro tengo un detector que cada vez que una partícula choca contra el detector me pone un puntito. Es decir, yo las partículas no las voy a ver. Evidentemente, lo que se esperaba que ocurriera con esta experiencia no es lo mismo que va a ocurrir realmente. Si no, esto no estaría hablando de esto. Vale, ¿qué es lo que se esperaba que ocurriera? Vale, ¿cómo eran los átomos dentro de la lámina de oro? Pues estos átomos son tal y como Thomson ha dicho, es decir, completamente llenos de materia, pero que no serían capaces de aguantar un cañonazo de estas partículas alfa, de estos átomos de helio doblemente ionizados. Por lo tanto, se pensaba que deberían estas partículas alfa pasar sin ningún problema a través de la lámina y, por tanto, si nos fijamos en la figura de la derecha, la lámina la tengo aquí horizontal, la fuente la tengo abajo, lanzamos las partículas alfa en línea recta y si pasan sin desviarse porque no hay nada que le impida el que las atraviese, la mayoría de los puntitos aquí arriba debería tenerlos aquí. Esto es lo esperado. Es decir, todos los puntitos los tengo que tener en el lado contrario a la lámina, en el lado contrario a la fuente de partículas alfa. En la figura de la izquierda tengo la mayoría de los puntitos aparecerían en la lámina donde te estoy marcando. Claro, al hacer esto resulta que ¿cuáles son los resultados realmente obtenidos con la lámina de oro? Pues mira, sí, la inmensa mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse. ¿Correcto? Ok, esto es lo que se esperaba, pero hay cosas que no se esperaban y es, apartado B, algunos rayos, algunas partículas alfa, cuando atraviesan la lámina presentan grandes desviaciones. Es en la figura de abajo a la derecha, si nos fijamos en una partícula que venga de izquierda a derecha, llegará a los átomos de oro que tengo dentro de la lámina, atraviesan los átomos, pero algo pasa dentro que cuando atraviesan esta lámina de oro son desviadas las partículas alfa con una gran desviación, con un gran ángulo respecto a la horizontal. Incluso en el apartado C vemos que algunas partículas alfa, muy pocas, una de cada 10.000 aproximadamente, rebota con la lámina, no la puede atravesar y vuelve en sentido contrario. Llega la partícula alfa en línea recta, algo encuentra dentro de la película de oro, dentro de los átomos de oro, y no es capaz de atravesar dichos átomos y por tanto la partícula alfa vuelve hacia atrás. Luego, ese modelo de Thomson del pudding de pasas o de la sandía con las pepitas no puede explicar ni el apartado B ni el apartado C. Luego, algo hay dentro del átomo que hace
que algunas de las partículas alfa no lo atraviesen. ¿Qué es lo que hay? Pues Rutherford pensó, claro, vamos a poner el átomo en dos partes. Vamos a poner un núcleo muy pequeño, y que es la causa de que las partículas alfa reboten cuando lleguen al núcleo. Claro, ese núcleo es una región muy pequeña, por lo tanto, la inmensa mayoría de las partículas alfa que llegan atraviesan sin problemas. Pero algunas, la que llega y choca con el núcleo, la que choca, vamos a ver el dibujo de atrás, aquella que viene, que es positiva, la partícula alfa, y choca el núcleo del átomo, la parte interna muy pequeña, si lo roza, se desviará con una gran desviación. Pero si la partícula alfa, que proviene de la izquierda hacia la derecha, choca de frente con el núcleo, entonces no conseguirá atravesar la lámina de oro y volverá en sentido contrario. ¿Cómo ha de ser el núcleo? Para que solamente algunas reboten contra él, pues ha de ser muy pequeño. Por lo tanto, la gran mayoría del volumen total del átomo es espacio vacío. El átomo está vacío, con lo cual ello explica que la gran mayoría de las partículas alfa pasen a través de la lámina. ¿Dónde ponemos entonces los electrones? Pues los electrones Rutherford, claro, Rutherford no había visto nunca un átomo. ¿Dónde ha puesto los electrones? Él pensó que los electrones los podemos poner en movimiento en órbitas circulares alrededor del núcleo. Y la fuerza eléctrica entre la carga positiva del núcleo, la fuerza electrostática, entre la carga positiva del núcleo y la carga negativa del electrón es la que mantiene a los electrones sin escaparse alrededor del núcleo. Claro, según Rutherford, no hay ninguna órbita preferida. Es decir, cualquier distancia alrededor del núcleo es válida y por lo tanto los electrones, mientras se muevan alrededor del núcleo en órbitas circulares, perfecto. Todas las órbitas son correctas. Esto es, pues más o menos lo que hemos visto al principio. Te he cambiado la diapositiva, pero es más o menos. Es lo que se suele llamar el modelo nuclear, un modelo ya con el núcleo. El modelo Rutherford es el primer modelo nuclear. O también modelo planetario, tal y como tenemos en el Sol y los planetas. Es decir, un centro en el cual podemos tener unas esferas que podrían ser perfectamente los protones, que bien sabes que son las cargas positivas, y en órbitas alrededor del núcleo tengo los electrones que son negativos. Aquí han puesto los protones como las esferas rojas, pero eso es independiente. Claro, este dibujo ya no es correcto. No es correcto en principio porque hemos quedado que el núcleo tiene que ser muy pequeño. Y aquí estamos dibujando un núcleo enorme, muy, muy, muy grande, y por lo tanto, para poder dibujarlo, claro, lo ponemos muy grande, pero el núcleo es extremadamente pequeño. Y la inmensa, o la mayoría, prácticamente toda la masa del átomo está en el núcleo, en esta parte extremadamente pequeña y que en esta o cualquier diapositiva está mal representada. Como ves, en esta diapositiva aparecen también unas partículas que no habíamos comentado. Esas partículas, vamos a ponerlas otra vez, voy a comentarlos, son los neutrones, aunque ya sabes dónde ponerlos, lo voy a comentar rápidamente. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica y que también vamos a introducir en el núcleo. De manera que prácticamente la masa del protón y la masa del neutrón, de las partículas que están en el núcleo, tanto los protones como los neutrones, su masa va a ser prácticamente la misma. Claro, ¿y para qué quiero los neutrones? Es fácil de ver. ¿Qué carga eléctrica tienen los protones? Los protones tienen carga positiva. Luego, si suponemos que estas esferas rojas son los protones, vamos a poner una carga positiva a una esfera roja, otra carga positiva a otra esfera roja, otra carga positiva a la esfera roja. Cada una de las esferas rojas tiene una carga positiva. Todas concentradas en un espacio extremadamente pequeño y juntas. Bien sabes que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. No podemos tenerlas juntas en un espacio muy pequeño. Luego necesito una especie de pegamento
una partícula cuya función sea el mantener las partículas positivas, los protones, fijos dentro del núcleo y que ese núcleo no se deshaga. Por lo tanto, necesito el neutrón. El neutrón es el pegamento, aquella partícula cuya función es mantener los protones unidos dentro del núcleo. Perfecto. Si ponemos un átomo real tampoco, porque si supongo que este círculo es nuestro átomo, el núcleo debería incluso así estar extremadamente gran representado, o sea, me refiero a que está muy grande, no podría ni siquiera representarlo. Lo que a mí me interesa de momento es que dentro del átomo de Rutherford tengo un núcleo muy pequeño, el electrón girando en órbitas circulares alrededor del núcleo, y este núcleo es muy pequeño, de manera que cuando se hace la experiencia de la lámina de oro, cuando vienen las partículas alfa, todas o prácticamente todas, la inmensa mayoría, no topan con nada, es espacio vacío y siguen su trayectoria recta. Pero si una partícula alfa llega al núcleo y le pega de refilón, entonces será desviada fuertemente, con un gran ángulo de desviación. Y aquella que tenga la mala suerte de venir en una trayectoria recta directamente de frente hacia el núcleo, entonces ésta chocará con él y volverá en sentido contrario. Ni siquiera será capaz de atravesar el átomo. Claro, para que esta partícula alfa no consiga mover el núcleo, este núcleo ha de ser muy pequeño, pero extremadamente pesado. De manera que cuando esta partícula alfa choque con él, el núcleo no se moverá. Vale, el modelo de Rutherford, seguimos adelante, vamos a ver cuáles son sus críticas, porque tiene deficiencias o puntos que no están claros. Y en esa época, en la época en la que Rutherford pensó que el átomo era prácticamente vacío, y no tuvo más remedio que poner los electrones girando en órbitas circulares, pues Maxwell ya sabía que las leyes de la física de la teoría electromagnética, cuyo no es el caso explicarlas aquí, pero sabía que toda carga eléctrica en movimiento, y el electrón es una carga eléctrica y lo hemos puesto en movimiento, debe emitir radiación, debe perder energía, y por lo tanto, si pierde energía, poco a poco debería ir disminuyendo su radio orbital hasta caer en espiral al núcleo. Eso debería ocurrir. Sin embargo, no ocurre. Si ocurriera, el electrón caería al núcleo, iría perdiendo energía poco a poco, iría disminuyendo el radio de la órbita, el núcleo, el átomo sería inestable y por tanto el electrón caería hacia el núcleo, lo cual eso no se ve que ocurra. El átomo no se rompe. Claro, vamos a intentar arreglar esto, porque el electrón no cae, por lo tanto no pierde energía. Y para intentar arreglarlo, pues ahora pondremos el modelo de Bohr, pero aquí te he puesto una pequeña diapositiva, porque el neutrón, aunque ya te he comentado para qué sirve, de aglutinante, de pegamento de los protones positivos dentro de ese espacio tan pequeño como es el núcleo, este neutrón pues fue tardemente descubierto, es decir, hasta 1932 no se descubrió, aunque se predijo su existencia, no se descubrió hasta que Chadwick lo obtuvo en una reacción nuclear, en la cual reaccionaba una partícula alfa, un átomo de helio, con el núcleo de berilio. Estamos hablando de una reacción nuclear, no química, una reacción entre núcleos. Obtenemos un átomo de carbono y un neutrón. Fue la primera vez que se obtuvo un neutrón libre. Por supuesto, ya sabemos que el neutrón no tiene carga eléctrica, tiene una masa parecida a la del protón y lo tenemos que situar en el núcleo. Bien, ya tenemos un modelo de Rutherford, donde sabemos distinguir una parte positiva como es el núcleo con protones y neutrones y una parte negativa como es la corteza, con esos electrones girando en órbitas circulares, y sabemos que esas órbitas circulares pues tienen un pequeño problema. Antes de arreglarlo, vamos a ver los antecedentes, qué es lo que ya sabíamos antes de arreglar el modelo de Rutherford e introducir el siguiente modelo de Niels Bohr. Vale, a ver si me sirve el lápiz. Sí, el modelo de Bohr. Como digo, vamos a comentar la teoría fotónica de Planck, la aplicaremos
al efecto fotoeléctrico de Einstein e intentaremos explicar también los espectros atómicos. Vamos allá. Teoría fotónica de Planck, Max Planck. Vale, ¿qué dice la teoría cuántica o teoría fotónica de Planck? Bueno, se está referida a la energía y dice, leo, cuando una sustancia absorbe o emite energía, pues no puede absorberse o emitirse cualquier tipo de energía, sino que tenemos una unidad mínima de energía y esta unidad mínima de energía se le denomina cuanto. Esto es nuestro paquete de energía. El cuanto es un paquete de energía, paquete de radiación, el cuanto de radiación o partícula de radiación, partícula de luz, que podemos calcular su energía muy fácilmente con la archiconocida ecuación de Planck. La energía del paquete de luz, es decir, ahora la luz, pues también cuando se absorbe o cuando se emite, se absorbe a trozos, en trozos o paquetes de energía. Y cada paquete de energía depende de nu, donde nu es la frecuencia de la radiación. Y H es una constante denominada constante de Planck, cuyo valor es conocido, pero muy pequeño. Por lo tanto, la energía de este fotón, de esta partícula de luz que se absorbe o se emite por la materia, depende de la frecuencia de la radiación. Vamos a seguir adelante. Quédate con esta ecuación, la ecuación de Planck, que es extremadamente sencilla. Antes de seguir y utilizar la ecuación de Planck, vamos a ver que es una radiación electromagnética. La radiación electromagnética es simplemente dos campos eléctricos y magnéticos mutuamente perpendiculares. Lo he puesto aquí arriba. Un campo eléctrico y un campo magnético que son perpendiculares entre sí, es decir, dos ondas, donde a la radiación comúnmente la llamamos luz. Lo que pasa es que la luz a veces se ve y a veces no. La radiación, la luz visible o invisible, como digo, son dos ondas. Una de ellas aquí la he representado de color rojo y la otra la he representado de color azul. Y como ves, están en planos perpendiculares. Estas dos ondas propagándose, en este caso, de izquierda a derecha, aquí te he puesto de izquierda a derecha la dirección del movimiento, las dos ondas se propagan a la vez, son mutuamente perpendiculares entre sí, y esto es lo que, en definitiva, podemos llamar una radiación, un campo eléctrico y un campo magnético juntos moviéndose por el espacio, es decir, dos ondas. Claro, ¿y qué es una onda? Aquí te he puesto una onda en esta figura. Fíjate que tengo crestas, que son los puntos más altos de la parte superior de la onda, y valles, que denomina valles a la parte inferior de la onda. En esta onda vamos a ver varias partes. Mira, la longitud de la onda, que es lambda, letra griega, aquí la tienes, es la distancia que hay entre dos puntos de la onda que vibran igual. Por ejemplo, la mínima distancia entre estos dos puntos que te estoy representando a la izquierda, que están en su máximo, esta es la longitud de onda. Si nos vamos a la derecha, vemos que la longitud de onda se va reduciendo. Pues si cogemos estos dos en verde, la longitud de onda, distancia entre esos dos puntos que están en el máximo, es más pequeña. Y si me voy hacia la derecha, nos vamos a longitudes de onda cortas. Fíjate que en este azul la longitud de onda todavía ha disminuido. Como digo, esa longitud de onda se llama, es la distancia entre dos picos o dos puntos que hacen lo mismo. Dos puntos que se denomina en fase, en el mismo estado de vibración. Quédate con la longitud de onda. Porque podríamos comparar esto, imagínate que la onda se está moviendo y nosotros estamos situados en este punto más alto. Claro, este punto más alto volverá a bajar, pasará la onda y volverá a subir otra vez, quedándose otra vez en el punto más alto. El tiempo que ha pasado desde que nosotros estábamos en el punto más alto, hemos bajado y hemos vuelto a subir otra vez arriba, se denomina T mayúscula o periodo. Esto es el periodo.
Y la inversa del periodo, 1 partido t, es lo que hemos llamado frecuencia. Claro, vamos otra vez al dibujo y vemos dónde están las frecuencias. Las ondas largas, que son las que hemos dibujado aquí a la izquierda, longitud de onda larga, son las que tienen una frecuencia, gran longitud de onda, y frecuencia pequeña. Si nos vamos hacia la derecha, las ondas que tienen una longitud de onda lambda, que es pequeña, tienen una frecuencia grande. Es decir, si nosotros nos situamos en un único punto de la onda, por ejemplo en el máximo, en este lado de la izquierda, como la longitud de onda es tan grande, la frecuencia con la cual vamos a estar aquí arriba es más pequeña que las veces que vamos a estar en el mismo punto si la longitud de onda es más pequeña. Claro, aquí abajo te he puesto una expresión matemática muy sencilla, donde c es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad de la onda, la velocidad de la radiación electromagnética. La velocidad es una distancia entre tiempo. La distancia te he puesto la longitud de onda y el tiempo he puesto el periodo. La inversa del periodo hemos quedado que es la frecuencia y por lo tanto voy a poner la velocidad de la luz como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Fíjate que la velocidad de la luz es una constante, es fija, y la puedo calcular, lo voy a poner aquí, otra vez como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Claro, si c es fijo, es constante, si la longitud de onda baja, automáticamente la frecuencia sube. Y al revés, si la longitud de onda es grande, entonces la frecuencia es baja. Van al revés. ¿Y por qué te digo esto? Porque te voy a enseñar el espectro electromagnético, los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Claro, como aquí te las he puesto todas, claro, pero unas se ven y otras no, fíjate. Te he puesto una onda, aquí a la izquierda tengo ondas de alta longitud de onda, fíjate la distancia entre los picos, y a la derecha tengo ondas de pequeña longitud de onda. Recuerda, lo voy a poner aquí, que si c es la longitud de onda por la frecuencia y van al revés, son inversamente proporcionales la longitud de onda y la frecuencia, a la izquierda la longitud de onda es grande y la frecuencia es pequeña. Y a la derecha tengo longitudes de onda pequeñas o frecuencias grandes. Claro, este espectro electromagnético lo tengo distribuido entre tamaños de longitud de onda. Por ejemplo, las longitudes de onda más grandes, los que tengo a la izquierda, pueden ser las ondas de radio. Por supuesto, las ondas de radio no las veo. Longitudes de onda grande, frecuencias pequeñas. Si vamos disminuyendo la longitud de onda, pasamos a llamarlas microondas, donde hemos disminuido la longitud de onda y hemos aumentado la frecuencia. Si disminuimos todavía más la longitud de onda, desde las microondas pasamos al infrarrojo. Hemos bajado la longitud de onda y todavía aumentamos más la frecuencia. Llegará un momento en el cual entraré en un pequeño espacio que yo sí podré ver. A este pequeño espacio, este pequeño margen que va entre los 700 nanómetros y unos 400 nanómetros, entre los 700 por 10 a la menos 9 metros, más o menos, de longitud de onda, y unos 400 por 10 a la menos 9 metros de longitud de onda, esto es lo que nuestro ojo está capacitado para distinguir. Es tan pequeño que lo he tenido que aumentar aquí en la parte inferior. Fíjate por la derecha que el infrarrojo nosotros no lo vemos, pero conforme aumentamos, nos vamos hacia la derecha y disminuimos la longitud de onda aumentando la frecuencia, encontramos el que está al lado del infrarrojo, como es el rojo. Vamos a encontrar todos los colores del arco iris. Si disminuimos todavía más moviéndonos dentro del espectro visible y disminuyendo la longitud de onda, pasaremos por los diferentes colores y acabaremos
sobre los 400 nanómetros en el violeta. Más allá del violeta, a menores longitudes de onda, nuestro ojo ya no lo detecta. Y más allá del violeta, nos vamos aquí arriba, tenemos los ultravioleta. Claro, el ultravioleta ya tiene una longitud de onda tan pequeña, o lo que es lo mismo, una frecuencia tan alta, que si recuerdas la ecuación de Planck, la voy a poner aquí abajo, ecuación de Planck, energía igual a constante de Planck por la frecuencia. Claro, estamos aumentando la frecuencia hacia la derecha, y si la frecuencia nu aumenta, la energía de la radiación también. Es decir, los ultravioleta nosotros no lo podemos ver, pero ya son peligrosos. Ahí están. Solo los para en la atmósfera nuestro protector en la parte superior, que es la capa de ozono. Bien, disminuimos todavía más hacia la derecha la longitud de onda, seguimos en la parte no visible y llegamos a los rayos X que atraviesan el cuerpo humano y solamente chocan cuando solamente son parados cuando chocan con el hueso. Y por último, si aumentamos todavía más la energía, aumentando la frecuencia y disminuyendo la longitud de onda, llegamos a los denominados rayos gamma, todavía muchísimo más peligrosos. Todo esto que te acabo de contar es lo que la luz blanca, aquí abajo, que proviene del Sol, si esta luz blanca, suma de todos los colores, la hacemos pasar por un prisma de cristal, sabes que este prisma de cristal va a descomponer esta luz blanca, estoy hablando del visible, la va a descomponer en sus correspondientes colores, desde el rojo hacia el violeta. Claro, no habrá un fin entre un color y principio del otro, es lo que estamos llamando un espectro electromagnético continuo. Un color se difumina y va aumentando el color siguiente, pero no hay un fin de un color y un comienzo del siguiente.